¿sí? Ahí está. Presentate tranquila. Perfecto, ahí está, ahí me salió el cartel de grabación. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es María Fernanda Medavar, yo soy médica especialista en estética y medicina ortomolecular, además de ser dermatocosmiatra. Bueno, disculpen el ruido, está la cachorra acá, justo estoy en el comedor de clases. Bueno, tengo el agrado de haberme sido invitada por Mónica a darles una clase de técnicas, digamos, lo que son las técnicas médicas en medicina estética. Por supuesto que por una cuestión de responsabilidad legal, lo que yo les voy a brindar como información son, digamos, los procedimientos estéticos médicos más pedidos, más usados por nosotros como médicos. No les voy a enseñar las técnicas para realizarlos, por supuesto, porque no estaría bajo el aval legal. Sí les voy a enseñar para qué sirven, en qué momento se tendrían que utilizar, y básicamente lo que creo más importante es con qué técnicas cosmiátricas se pueden intercalar, ¿no? Que es una de las preguntas casi más frecuentes de los pacientes, es doctora, si me pongo Botox, ¿me puede hacer un peeling? Doctora, la cosmiatra me hizo radiofrecuencia, ¿usted me puede poner relleno? Bueno, son preguntas que están al margen del día constantemente, y bueno, vamos a desasnar un poco esas dudas para que podamos hablar bien con responsabilidad con nuestros pacientes. Bueno, voy a compartir pantalla. Esperen que no. Ahí está. Bien, ¿se ve? Ahí está, ahí se ve. Perfecto. Bueno, ustedes van a recibir, si no es que no lo recibieron aún, un apunte por parte de Mónica que yo le compartí. Ahí van a ver que en el apunte hay más temáticas de las que yo voy a dar, hay radiofrecuencia fraccionada, etc. Yo voy a hablar de las 5 o 6 más clásicas, y creo que las más complejas también, que son las más sugeridas, ¿sí? Si tienen alguna duda mientras yo voy dando la clase, les pido que para que no se empaste el audio, porque somos bastantes, van escribiéndome donde dice chat, que yo voy respondiendo a medida que vaya surgiendo la cartita, ¿sí? Así que no tengan vergüenza, pero por favor ojo con los audios. Bueno, comienzo. La belleza, bueno, básicamente estamos en este trabajo y trabajamos básicamente de la belleza, ¿no? Nuestros pacientes vienen ¿para qué? Para sentirse mejor, para verse más lindos de lo que son, ¿sí? Para armonizar sus rasgos, para mejorar sus características. ¿Por qué? Porque es un mandato de la moda y de la sociedad de la actualidad, que por eso también nosotros, gracias a eso, tenemos nuestro trabajo. En base a eso también después está en nosotros, ¿sí? Ver cómo manejamos con responsabilidad los tratamientos de nuestros pacientes, ¿no? Yo siempre digo, yo me dedico a hacer medicina estética desde un punto de vista natural. O sea, yo trato de trabajar, yo hago todo lo que ustedes van a ver en pantalla, pero yo mi finalidad, no van a ver que yo haga bocas grandes, no van a verme a mí nunca deformando una cara, no me van a ver a mí haciendo cosas irreales, ni modificando las características fisonómicas de mi paciente, ¿sí? Porque yo considero que básicamente la belleza de cada paciente está en justamente mejorar lo que cada uno necesita mejorar, pero sin deformar al paciente, como ustedes seguramente trabajarán. Vamos a hablar de las técnicas mínimamente invasivas, básicamente dentro de estética, de medicina estética, que son todas técnicas médicas, ¿sí? Que se aplican para mejorar las características inestéticas o embellecer el rostro, ¿sí? Todos los que yo voy a hablar ahora son ambulatorios y se realizan en consultorio médico. No voy a hablar de lipoaspiraciones ni de dermolipectomías, que son todos procedimientos quirúrgicos que se realizan bajo, obviamente, un profesional cirujano. En el caso de que tengan dudas después de si ante un procedimiento quirúrgico ustedes pueden hacer algo, yo les voy a dar un par de tips que tienen que tener en cuenta, que saliendo un poquito de esta cuestión, pero se las voy a dar. Voy a empezar por mesoterapia. No porque sea la más importante, no porque sea algo en particular, sino porque me pareció una de las técnicas que cuando yo empecé en medicina estética y en dermatocosmiatría hace muchos años, conocí muchas colegas que no eran profesionales médicas que hacían esta técnica. Entonces me pareció importante empezar hablando de esto, que todo lo que lleva agujas es de origen médico. Podemos hablar después, si quieren, de dermapen y otras técnicas que son compartidas entre médicos y cosmiatras, pero con ciertas limitaciones, pero mesoterapia es una técnica médica. ¿Quién fue el padre de la mesoterapia? El padre de la mesoterapia fue el doctor Michel Piston, ¿sí? Un médico francés, acá lo ven en pantalla, que falleció hace un par de años, y que bueno, él desarrolló esta técnica que hoy utilizamos prácticamente a diario en estética. Nosotros, mesoterapia, sale como, tanto como peeling o limpieza facial, hacemos mesoterapia, ¿sí? Es una técnica la cual
¿sí? Lo que vamos a hacer es inyectar medicamentos, básicamente fármacos, que también se les dice mesofármacos, en zonas de trabajo. Entonces, si yo quiero trabajar la cara, inyecto mesofármacos a nivel de la cara. Si quiero trabajar el cuero cabelludo por una alopecia, los inyecto en cuero cabelludo, y etcétera, así con el cuerpo. Lo que tiene interesante la mesoterapia, básicamente, es que se inyectan los medicamentos a nivel del plano dérmico, ¿sí? Pues, ¿saben por qué se llama mesoterapia? Porque meso quiere decir medio. Medio viene de la palabra, meso viene de mesodermo. El mesodermo, seguramente cuando ustedes estudiaron cosmetología y o cosmiatría, habrán estudiado las capas embriológicas de la piel, y el mesodermo es la dermis, ¿sí? Por eso se llama mesoterapia, ¿sí? Y la característica fundamental de esta técnica es que se inyectan poca cantidad de productos, ¿sí? Poca cantidad de fármacos en el lugar indicado donde yo quiero obtener una respuesta biológica. Entonces es eso, una aplicación local de medicamentos con múltiples inyecciones en el plano dérmico, que tiene como característica una rápida velocidad de acción, porque yo estoy inyectando directamente donde quiero obtener mi respuesta. Entonces, vía percutánea, hay agujas, intradérmica, con aplicación de numerosas punturas, ¿sí? Que se aplican en forma semanal o quincenal. Entonces ahí ya les voy tirando tips de aplicación, ¿sí? Esto más que nada para cuando armen protocolos, si es que trabajan con un médico o pretenden hacerlo. Si la mesoterapia se puede hacer en forma semanal o se puede hacer en forma quincenal, según el protocolo planteado. Y ahora vamos a ver después con qué lo podemos mezclar, ¿sí? La selección de los medicamentos, por supuesto, siempre está relacionado al objetivo que el profesional médico quiera obtener, ¿sí? Si quiere obtener alguna hidratación de la piel, una descamación, si quiere provocar un tratamiento de un melasma, ¿sí? Obviamente tiene que ver con la historia clínica. ¿Para qué se utiliza la mesoterapia en estética? Todo. Sinceramente todo, por eso es uno de los tratamientos más usados, porque sirve para todos los tratamientos capilares, para facial y para corporal. Ahí hay una salvedad que tengo que hacer en esta placa que dice obesidad, en realidad obesidad no, es adiposidad localizada, ¿sí? La obesidad es una enfermedad que debe ser trabajada como corresponde desde un plan nutricional indicado. Nosotros lo trabajamos en dos maneras, la podemos inyectar a mano, ¿sí? O podemos utilizarla con las pistolas que hay en el mercado. En el mercado hay un montón de pistolas automáticas o manuales que se utilizan para la mesoterapia como una ayuda para el médico, ¿sí? La mesoterapia se puede hacer a mano con la aguja y la jeringa, pero hay determinadas circunstancias en que es más cómodo, o por la zona a aplicar, o por el tamaño de la zona a aplicar, en que es más cómodo usar este instrumental para poder aplicar los medicamentos. ¿Y esto por qué lo comento? Porque la existencia de la pistola de mesoterapia, ya sea automática, manual o como ustedes quieran llamarle, es médica. No deja de ser una herramienta médica, porque que esté la pistola de por medio, ¿sí? Sigue llevando en sí mismo una jeringa con una aguja que introduce medicamentos en un plano dérmico. Seguramente a ustedes ya les habrán explicado desde la primera clase que, digamos, el área legal cosmiátrica es la epidermis, ¿sí? Lo saben por los ácidos también seguramente y todo. Bueno, esto sigue siendo un plano dérmico, ¿sí? Aún con pistola o aún en forma manual. ¿Puede haber complicaciones por la mesoterapia? Sí, puede haber, por supuesto. Nadie está exento de tener, digamos, con cualquier tratamiento de estética puede haber problemas, con tratamientos cosmiátricos y con tratamientos médicos. A veces son cuestiones médicas por mezclas de cócteles, ¿sí? De muchos medicamentos, por desconocimiento de la historia clínica del paciente, ponen productos que pueden ser alergénicos, por falta de capacitación y mezclan fármacos que no se deben mezclar, ¿sí? O corta frecuencia entre sesiones. Y acá les puse unas fotos de algunos efectos adversos de mesoterapia. Va a ser el único tema en el cual van a haber efectos adversos. ¿Y por qué lo puse? Porque sinceramente yo las únicas veces que he visto efectos adversos de la mesoterapia fueron en situaciones donde la mesoterapia no había sido inyectada por profesionales médicos, ¿sí? Entonces, como hace 10 años que me dedico a la docencia y recibo fotos todos los días de complicaciones de todo tipo, pero sinceramente de mesoterapia no hay. Las pocas que yo veo son porque realmente la más grave que encontré y que tuve, digamos, que asistir, fue una chica que se hizo mesoterapia en una peluquería. La misma peluquera que le cortó el pelo después le hizo la mesoterapia, ¿sí? Entonces hizo algo que es muy grave, para que no sepas, hizo una infección por micobacterias atípicas. Algo gravísimo, 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 ¿sí? Entonces, esto tiene que ver con esto que estoy hablando, ¿sí? Con la responsabilidad legal que cada uno de nosotros tenemos para trabajar dentro de nuestro área.
Para que tengan en cuenta, una vez que el médico hace la mesoterapia, el paciente no puede tomar sol ni exponerse a fuentes de calor por 2 días. Esto tiene que ver porque, a ver, si trabajan en un binomio médico-cosmiátrico, tienen que recordarle al paciente que estas características son importantes. Y aparte, por otro detalle, si ustedes trabajan con un médico, y a mí me ha pasado trabajando en estéticas donde éramos muchos médicos, a veces el médico no le termina de dar las indicaciones al paciente. Es la cosmiatra la primera presentación y la última presentación del paciente a veces en algunos lugares, ¿no? Es la cosmiatra la que recibe al paciente, es la cosmiatra la que le hace la historia clínica, la cosmiatra prepara todo para que el médico vaya a atender, y es la cosmiatra la que termina dándole un beso de despedida al paciente, ¿no? Le dice, bueno, muchas gracias, después nos vemos. Sí, el médico en muchas estéticas me ha pasado, porque tengo quejas de cosmiatras conocidas, que me dicen, nos abandona, pincha y se va. Bueno, entonces esto tienen que tenerlo en cuenta. La zona de mesoterapia no se moja. No se moja. La mesoterapia es el último procedimiento que el paciente se hace antes de irse a la casa. Entonces, ahora vamos a hablar un poquito de la parte cosmiátrica. Si yo tengo un paciente que viene para hacerse un tratamiento anti-age y yo le quiero hacer una limpieza facial y le quiero pasar un poquito de radiofrecuencia, ¿puedo hacerlo? Puedo hacerlo. ¿Le puedo hacer la mesoterapia el mismo día? Sí, el mismo día le puedo hacer la mesoterapia, ¿sí? Pero lo que no puedo hacer es después de la mesoterapia hacerle otro procedimiento más. Todo lo inyectable, para que les quede como cierre de circuito, todo lo inyectable es lo último que se hace, ¿sí? Luego del inyectable al paciente no se lo toca más. No se le pone ninguna crema, no se le pone ningún hidratante, no se le pone ninguna máscara, ni siquiera protector solar, ¿sí? Porque el paciente tiene perforaciones a través de las cuales pueden ingresar gérmenes, y las cremas que nosotros utilizamos a diario en estética no son asépticas, porque las usamos ya que no las tocamos con guantes y tenemos cuidado al manipularlas, no están estériles, ¿sí? Y yo tengo un paciente con las perforaciones en la piel, ¿sí? En caso de cualquier reacción inesperada, alergias, reacciones, enrojecimiento, picazón de la cara, hinchazón de la cara, hematomas, ¿sí? Por favor, siempre derivárselo al médico correspondiente. Por una cuestión importante y legal, les recomiendo que lo resuelva el profesional que ha tenido el incidente correspondiente, ¿sí? ¿Cada cuánto se hace la meso entonces? Una vez por semana o cada 15 días. Si lo hacen una vez por semana, el mismo día le pueden hacer cualquier procedimiento para que el médico finalice con la meso. ¿Qué no le pueden hacer el mismo día que le hace la meso al médico? Y vamos a entrarlo por lógica, electroporación no, ¿sí? Porque ustedes saben que la electroporación es la mesoterapia virtual. Yo no le voy a electroporar una vitamina C para después inyectar la vitamina C, no tiene como mucho criterio clínico. No le voy a hacer un dermapen para después hacerle una mesoterapia. Y tampoco le vamos a hacer un peeling, porque puede quedar eritematoso, puede quedar edematizado, y obviamente yo ya voy a tener una reacción en relación a ese peeling que no conviene después seguir pinchando. O sea, todo lo que lleve introducción de algún principio activo previo a la mesoterapia, todo lo que lleve algún tipo de lesión de la capa córnea, no se realiza. Y por supuesto, con lo que nunca se mezcla la mesoterapia es con drenaje linfático. El drenaje linfático, ustedes saben que es un procedimiento que se realiza solo, ¿sí? Por las cuestiones de las características de la linfa principalmente. Bien, si lo hacen cada 15 días, porque el médico va cada 15 días, o el protocolo está planteado cada 15 días, lo pueden alternar con lo que quieran, lo que crean, con electroporación, con peeling, con el dermapen, con la aparatología vigente, con criolipólisis, con ultrasonido, con lo que les parezca más importante, ¿sí? Mismo en capilar se hace alta frecuencia antes de hacer la mesoterapia, así como para que lo tengan en cuenta. Siempre, obviamente, desde la parte cosmiátrica vamos a recomendar el apoyo domiciliario específico puntualmente para reforzar los efectos, ¿sí? Y como ahí dice todo, técnicas que se pueden aplicar pasada una semana, todo. Después de una semana le pueden hacer lo que quieran, ¿sí? El mismo día, todo lo que sea higiene, pulidos corporales, alta frecuencia, todo lo que me ayude a mejorar la penetrabilidad, la penetrancia de los activos sin lesionar la piel. Si la piel me queda lesionada, no voy a poder pinchar posteriormente, ¿sí? Bueno, eso es mesoterapia. Fármacos de mesoterapia son un montón, yo para que lo tengan en cuenta hay más de 100, que son similares a los que ustedes utilizan para dermapen,
y los que ustedes utilizan también para electroporar, ¿sí? No son otra cosa. ¿Qué es lo que cambia entre los activos de mesoterapia y los electroporables? Ustedes ya lo sabrán, es el vehículo, ¿sí? El vehículo liposomado, lo que es electroporación, y acá es un vehículo, por supuesto, que es totalmente distinto, que es líquido, ¿sí? Pero nada más. Vamos a seguir con toxina botulínica. La toxina botulínica es una de mis favoritas por el famoso mito de los pacientes de endurecer la cara y quedar medio deformes, ¿no? O sea, siempre los pacientes que nunca se hicieron toxina, el primer miedo es: no quiero quedar con la cara dura, estirada, y levantada, todo así como si fuera un maniquí. Bueno, y vamos a desterrar el primer mito, para aquellas que no lo sepan. La toxina botulínica no contrae. La toxina botulínica relaja los músculos de la cara. Es un relajante muscular, ¿sí? Lo que hace al ser inyectado en los músculos correspondientes, donde el médico considera que necesita aplicar, relaja la musculatura, y de esa forma, al gesticular, la arruga dinámica no se forma, pero sí yo sigo gesticulando. Yo, por ejemplo, yo tengo más de 40 años, yo tengo toxina botulínica aplicada, ustedes me ven que estoy gesticulando, ¿sí? Pero lo que no se me forman son las arrugas dinámicas, ¿sí? No modifica las arrugas estáticas, ¿sí? Ustedes recuerden que las estáticas son por ruptura del colágeno y las dinámicas son por los movimientos musculares. Las estáticas se pueden mejoran a veces con la toxina, medio de suerte, ¿sí? Pero no son el área del tratamiento de la toxina. Elimina arrugas de expresión, previene la profundización de arrugas. Esto está muy bueno. A ver, los últimos papers dicen que habría que empezar a utilizar toxina a partir de los 32 años. Un número bastante arbitrario, 32, si podemos decir 30. Pero a partir de entre los 30 y 32 años habría que empezar a utilizar toxina, que es lo que seguramente habrán visto alguna publicidad del famoso Baby Botox. El Baby Botox, tan conocido, que a veces me dicen, ¿qué es el Baby Botox? Es toxina botulínica aplicada en gente joven. Se aplica menos dosis de lo que utilizamos en gente de mi edad para arriba, ¿sí? Pero ¿con qué finalidad? Evitar, prevenir las arrugas dinámicas y obviamente las estáticas, que son mucho más difíciles de trabajar, ¿sí? Bien. Bueno, el mecanismo de acción, como les dije, es una parálisis flácida muscular, ¿sí? Transitoria. ¿Por qué transitoria? Porque en un lapso de 4 a 6 meses se va, ¿sí? Así que si el paciente no estaba contento con los resultados, no se tiene por qué preocupar, que inicia a las 72 horas, ¿sí? Nadie se va del consultorio con la cara totalmente lisa ni los gestos totalmente lisos, y que el pico máximo de acción es a los 15 días. Todo esto que estoy diciendo es importante porque ahora voy a hablar de la parte cosmiátrica y van a ver cuándo se puede tomar cartas en el asunto de la parte cosmiátrica. La función muscular se recupera, bueno, ahí falta interum, ad interum. ¿Qué quiere decir? Que a los 4 meses, 6 meses, ¿sí? Promedio, cuando se me fue todo el efecto de la toxina botulínica, yo vuelvo a tener la misma cara que tenía antes, ¿sí? Generalmente un poco mejor, ¿por qué? Porque el músculo estuvo 4 meses relajado. Al estar 4 meses relajados, todos los movimientos que yo realicé sobre esa zona no se formaron, no se siguieron profundizando. Aparte de que da un brillo espectacular a nivel de la frente, por si no lo sabían. ¿Dónde se aplica la toxina? Para que lo tengan en cuenta, porque siempre les ofrecen toxina a los pacientes en el tercio superior, que está bien, es correcto, es real, es la zona más pedida, pero quiero que también sepan que se aplica en otras zonas, ¿sí? Porque está en algunas áreas, es muy útil. Obviamente se aplica en frente, en entrecejo, para las arrugas del entrecejo, en las famosas y queridas patas de gallo, pero también se utiliza para lo que es el bruxismo. ¿Saben lo que es el bruxismo? El bruxismo para lo que es los dientes, ¿sí? Como patología de tratamiento más que estético o terapéutico. Se utiliza para lo que es la sonrisa gingival. La sonrisa gingival es cuando uno sonríe y se le ven las encías. Espectacular, espectacular. Se utiliza para el poseado del mentón, ¿sí? Se utiliza para los pacientes que vieron que tienen como las comisuras labiales decaídas y que muchas veces les ofrecen relleno, y bueno, y aún con el relleno, aunque el médico ponga mucho relleno, no termina de empujar para arriba, o a veces el paciente no quiere relleno, levanta las comisuras de la boca. Se utiliza también para lo que es las arrugas de platisma. El platisma, recuerden que es este músculo, el del cuello, que con el tiempo se nos va aflojando, ¿sí? Nos va formando algo muy feo que nos molesta a todos, ¿sí? Se utiliza para las arrugas de platisma, y también se utiliza para la famosa hiperhidrosis, que es la hiperhidrosis, la sudoración excesiva de axilas, palmas y plantas de los pies. La verdad que la axila funciona muy bien, y en la zona de la hiperhidrosis axilar, por ejemplo, la duración del tratamiento
no es la misma que en el resto de estética, dura promedio 8 meses, así que es bastante interesante, ¿sí? ¿Para qué? Para que abran un poco el abanico y sepan que le pueden ofrecer al paciente toxina en más que las zonas tradicionales que todo el mundo ofrece. Acá puse unas fotos de antes y después, ¿sí? de cómo relaja la toxina botulínica. ¿El paciente se sigue moviendo? Sí, el paciente se sigue moviendo, sigue gesticulando, no paraliza la mirada, no estira las cejas para dejarlas fijas e inmóviles, ¿sí? Gesticulamos igual, no hay arrugas. En la Argentina hay 3 marcas muy reconocidas, se las pongo para que las conozcan por las dudas que no sepan los nombres, porque a veces los pacientes nombran los productos por el nombre. ¿Vieron cómo pasa con los medicamentos? No, estoy tomando tal medicamento. ¿Y qué droga es? Ah, no sé, doctora. Bueno, ¿qué puedo hacer? Bueno, los pacientes suelen nombrar las toxinas por nombre. Las 2 más populares que se utilizan en la Argentina son el Botox y el Xiomin, ¿sí? Mismo en la Argentina se usa más el Xiomin que es el Botox, ¿sí? Por cuestiones económicas, de importación, y funcionan igual, son todas iguales, ¿sí? Funcionan exactamente igual, los resultados son similares, eventualmente si hay pacientes no respondedores, eventualmente alguna de las toxinas se cambia de marca, pero la más popular es esta, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta. Bueno, tema de los famosos efectos adversos con la toxina. ¿Puede haber efectos adversos? Sí, puede haber efectos adversos como en cualquier tratamiento de estética. Pero vamos con el segundo mito de la cuestión. En general, los efectos más adversos más frecuentes tienen que ver con dolor en los pinchazos, algún pequeño hematoma y cefalea en la zona cuando se aplica a nivel de la frente, una pequeña cefalea tensional que dura un par de horas y nada más. Párpados sumamente caídos, caras totalmente deformes, no es algo muy frecuente, es más de los libros, es más de otra cosa, tiene que ver con sobredosificaciones de toxina botulínica, tiene que ver con otras cuestiones que hoy por hoy en la realidad los médicos están tan formados en toxina botulínica que esto es casi infrecuente que pase, ¿sí? Así que el tema de estas fotos son realmente de libro, no tengo fotos para compartir reales de pacientes con efectos adversos así porque no las tengo ni siquiera de ningún alumno, o sea que con 200 alumnos promedio médicos por año hace 10 años no tengo ninguna foto de esto, así que imagínense que no es algo totalmente frecuente. Sí puede haber sensación de párpado pesado o de la piel pesada, pero son sensaciones subjetivas más que objetivas, ¿sí? Bien, recomendaciones para el paciente que se hace la toxina. No bajar la cabeza por 4 a 6 horas, ¿sí? Si queda en un hematoma, no hay que tocarlos, no tomar sol y exponerse a fuentes de calor por 48 horas. Vamos con la parte cosmiátrica. Viene el paciente, consulta por toxina botulínica. Está justo el médico ahí y le quiere hacer la toxina. ¿Se la puede hacer? Se la puede hacer. A la semana, el paciente debe realizarse un control para ver cómo está la evolución de la toxina. Y a los 15 días, desde la primera aplicación, se hace lo que se llama el retoque. El retoque implica que si el paciente hay alguna arruga medio rebelde que todavía no se quiso ir, se colocan unas gotitas más de toxina en esa área, ¿sí? Siempre dentro de la primera, considerando dentro de la primera aplicación. Durante toda esa etapa, primera aplicación, semana de control, día 15 del retoque, nada cosmiátrico. Nada cosmiátrico, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo necesito dejar que esa toxina, nada cosmiátrico en la zona de la toxina, ¿no? Por supuesto, si viene por corporal no tiene nada que ver, por supuesto que sí, pero en la zona donde está el médico trabajando la toxina, hasta el día 15 que se hace el retoque, no se toca, y después del día 15 que se hace el retoque, se espera una semana más. ¿Sí? Ustedes me van a decir, entonces es un mes. Sí, es un mes entre la primera aplicación y cuando yo puedo volver a tocarlo en esa zona con algún procedimiento cosmiátrico. Pero eso es un mes. Y después la toxina dura 4 a 6 meses. Luego de eso, luego que pasó el mes, con todas las aplicaciones, los cuidados, etcétera, etcétera, le pueden hacer cualquier tipo de procedimiento. Radiofrecuencia, peeling, electroporación. Mismo yo sugiero electroporar con algún hexapéptido, con octapéptidos para potenciar el efecto de la toxina botulínica, apoyo domiciliario con octapéptidos y hexapéptidos, ¿sí? O sea, yo sugiero sí continuar con tratamientos. ¿Hay algo que me rompa la toxina botulínica dentro de los procedimientos cosmiátricos? No. Nada. Nada, es más, a veces hay pacientes que me preguntan, y doc, ¿y si se llegara a hacer láser o luz pulsada en la zona, no pasa nada?
La toxina botulínica no tiene relación con el enlace, ni el HIFU, ni la luz pulsada, ni nada por el estilo. O sea que son tratamientos totalmente complementarios. El mismo día de la primera aplicación de la toxina, lo sumo se puede limpiar un poquito la piel, se puede hacer una higiene profunda y más que eso no, ¿sí? Aplicación, semana de control, día 15 retoque, una semana más de descanso para ver cómo funcionó y a partir de ahí lo que quieran hasta que se vaya el efecto, ¿sí? Es un mes básicamente sin tocar la zona. Bueno, esto es lo que les dije, recomendar apoyo domiciliario con productos Botox-like, ¿sí? Para mejorar, obviamente, mejorar digamos, la aceptación de la toxina por parte del cuerpo. ¿Puede haber pacientes que no tengan una eliminación total del 100% de las arrugas dinámicas con toxina? Sí. ¿Quiénes? Los fotoenvejecimientos avanzados. Los fotoenvejecimientos avanzados pueden tener una respuesta a la toxina buena, pero no excelente. Se los comento porque a veces la gente, ustedes saben que el sol es un gran daño, genera un daño en la piel bastante importante. Pueden tener pacientes que tengan 60, 70 años, tengan un Google, ¿sí? Nivel 3, tipo 3, un fotoenvejecimiento avanzado, y por supuesto la toxina botulínica va a mejorar las características, pero no hace milagros. Milagros no. ¿Sí? Entonces, bueno, para que lo tengan en cuenta, que es parte complementaria del tratamiento, ¿sí? Bien. Con el tema de rellenos faciales es un campo muy grande, porque rellenos implica varios productos que usamos de relleno. Básicamente, ¿qué es? Aplicar distintas sustancias que hacen efecto de relleno, ¿sí? A nivel del tejido dérmico, o dermis media o dermis profunda, según la zona, para suavizar arrugas y rellenando surcos. A diferencia de la toxina botulínica, los rellenos se utilizan para arrugas estáticas, surcos nasogenianos, líneas de marioneta, ¿sí? Arrugas que puede haber en la piel por otros motivos, y por supuesto la más popular y la más conocida para los labios, ¿sí? Que el labio no tiene nada que ver con el envejecimiento, sino que tiene que ver más con la cuestión estética, ¿sí? Envejecimiento ya cuando es más grande la persona. Bien. Dijimos entonces, la toxina es para arrugas dinámicas y los rellenos para las estáticas y para lo que es labios, ¿sí? Que a veces en el labio, en las chicas jóvenes, por supuesto, es más por una cuestión de embellecimiento estético, pero a medida que uno pasa el tiempo, ustedes vieron que todo cae, todo disminuye. Cuando uno llega a cierta edad, se mira al espejo y dice, esta no es mi boca. Yo tenía más boca en algún momento de mi vida. Sí, obviamente todos teníamos más en algún momento de nuestra vida, pero con el envejecimiento cutáneo la boca se tiende a afinar. Empiezan a quedar como dos líneas paralelas, ¿sí? Sumadas a las arrugas peribucales, y realmente en algunas personas es muy notorio. Bueno, se puede usar como para suavizar y mejorar ese aspecto. Hay muchos tipos de rellenos. Vamos a ver, yo voy a hablar de los legales y voy a nombrar el que es ilegal para que lo tengan en cuenta. Dentro de todo lo legal tenemos la grasa, ¿sí? Que es un producto autólogo, porque me sacan grasa a mí para reponérmela a mí. ¿Quién lo hace eso? Los cirujanos. Se usa mucho el lipo, en las lipoaspiraciones, que el cirujano está haciendo una lipo, procesa durante el procedimiento parte de la grasa y la reaplica en pómulos, en contorno mandibular, en la zona glútea, etcétera, según las características del paciente. ¿Dura mucho la grasa? No, porque es grasa, ¿sí? Pero bueno, para eso hay que estar en un quirófano. Después tenemos los heterólogos biológicos, ¿sí? Que el que primero que salió es el colágeno. Yo veo que estoy en todas muy jovencitas, pero bueno, hace un par de años atrás, 20 años atrás, había salido el colágeno. O sea, el colágeno fue el primer relleno popular legal autorizado para su aplicación. Modelos de Daniela Cardone, Dolores Barreiro, que capaz que para algunos de ustedes no saben ni quiénes son seguramente, se ponían colágeno en los labios, ¿sí? Y tenían básicamente no todas el mismo relleno. Es un relleno que existe, es un relleno legal, pero por las características de fabricación y de conservación y cuestiones económicas, que ha quedado medio de lado, porque apareció alguien que lo vino a destronar, que es el famoso ácido hialurónico. El ácido hialurónico es un relleno heterólogo sintético. Hoy por hoy es el relleno lejos más utilizado, porque se puede utilizar prácticamente en todas partes. La FDA lo ha habilitado en su utilización en casi toda la cara, excepto, por ejemplo, en nariz no está autorizado, o sea, no está la autorización de la FDA, aunque se utilice, ¿sí? Pero se puede usar en rinos, se usa en valle de lágrimas, se usa en surcos, en labios, etc. El promedio de duración del hialurónico
depende de la zona a aplicar, pero es máximo 1 año, ¿sí? Según la zona a aplicar, hay zonas que dura menos. El otro relleno legal, que también se utiliza mucho, es la hidroxiapatita de calcio, que bueno, voy a tener que decir la marca comercial porque hay una que es la más popular, que es el Radies, que capaz lo escucharon. El famoso Radies es un producto de relleno que dura, a diferencia del hialurónico, 1 año y medio. ¿Sí? Es un relleno que dura mucho más que el hialurónico. Y el último relleno, también legal en la República Argentina, del cual hay 2 marcas, uno es brasilero y otro es argentino, es cordobés, es el polimetilmetacrilato, ¿sí? Las marcas, el Metacril o Metacrylic, que son las marcas más populares, son legales. El metacrilato es legal. Pero, ¿cómo es legal? Es legal aplicado en cantidades suficientes y en las zonas habilitadas para ser aplicado, ¿sí? No es legal aplicarlo, por ejemplo, en labios ni en ninguna otra zona de la cara. El único relleno ilegal que tenemos en el mundo es la silicona líquida, el famoso aceite de avión, ¿sí? Eso no es legal de ninguna manera, en ningún país del mundo, de ninguna forma. ¿Por qué se las nombro? Porque se sigue usando. Se sigue usando. Esto es como todo lo, a ver, todos sabemos que la droga es ilegal. ¿Se sigue consumiendo? Sí, se sigue consumiendo, por supuesto, porque siempre hay mercado para estas cosas. ¿Por qué se los digo? Porque a mí me pasa todos los días que recibo pacientes con deformidades por silicona líquida o que tienen aplicado en la cara silicona de algún otro antecedente, y bueno, hay que manejarlo. La silicona líquida dura para siempre, no se va. ¿Cuál es el problema de la silicona líquida? No hay forma de sacarlo, salvo que sea quirúrgico. La silicona líquida tiene el grave problema de que tenés 3 opciones. O tenés mucha suerte y te queda bien, tenés el plan B, en donde te queda bien, pero se te forman granulomas debajo de la piel, pequeñas bolitas duras, que a veces que en la mejor de la suerte son palpables y no visibles. Y el tercer problema que tiene la silicona líquida, que es el más grave, que lo tenemos en varias famosas en la Argentina, es la migración de la silicona líquida a órganos y sistemas que no queremos, provocando daño renal, embolias de pulmón, ¿sí? O sea, puede viajar a cualquier lado provocando la muerte de distintos tumores, ¿sí? Para que ustedes lo tengan. Según la permanencia, los rellenos se clasifican en reabsorbibles de corta duración o temporarios como el hialurónico, reabsorbibles de larga duración o semipermanentes, con promedio de 18 meses como el Radies, y permanentes, se llama permanentes a los que duran 3 años dentro del área legal estética. ¿Sí? Yo estoy sacando la silicona líquida del comino y yo no la voy a nombrar más porque es ilegal. ¿Sí? El metacrilato se considera un relleno permanente porque tiene una duración de 3 años. ¿Sí? Así que bueno, para que lo tengan en cuenta. Bueno, según qué se elige el relleno. ¿Por qué el médico elige un relleno, el otro relleno o el otro relleno? Primero, por las características de la piel del paciente, el grado de envejecimiento, el tipo de arruga, y por supuesto la expectativa del paciente y cuánto quiere que dure el paciente, o cuánto está dispuesto también a abonar el paciente por ese procedimiento. En general, en los pacientes que se realizan rellenos por primera vez, ¿sí? Utilizamos hialurónico porque es un relleno seguro que tiene una contrarrespuesta que es la hialuronidasa en caso de algún efecto adverso. Entonces es el relleno más seguro en cuanto a su utilización en el caso de que tengamos algún efecto adverso o el paciente esté disconforme con el procedimiento. Tenemos la opción terapéutica hoy por hoy, gracias a Dios, que es la hialuronidasa, de poder degradarlo por completo. El Radies no tiene solución y el metacrilato tampoco, ¿sí? Por eso también es que son aplicados por médicos que hacen estética hace mucho y no es lo primero que se enseña, ¿sí? Bien, ahora ya me voy a llegar a la parte cosmética, esto ya se los comenté. Bueno, el hialurónico, como les dije, es el más utilizado. Siempre me dicen, hay un montón de efectos adversos por hialurónico. En realidad, como el más popular es el hialurónico, es el que más efectos adversos se ven, pero en realidad el relleno es bastante noble, ¿sí? ¿Y cómo actúa el hialurónico? El hialurónico actúa porque tiene poder higroscópico, de atracción de agua y de estimulación del tejido conectivo. Así funciona en cualquier zona que se aplica. Se aplica siempre en dermis media y profunda y puede ser usado en todas las partes de la cara. Bueno, para tener en cuenta, porque a veces esto también trae confusión con los pacientes, el hialurónico viene en 2 formatos, el reticulado y el no reticulado. Y esto lo explico porque a veces cuando doy cursos de Dermapen y usamos hialurónico, me dicen, ¿pero es el mismo hialurónico que se inyecta en la cara? No. O cuando a un paciente se le hace mesoterapia, ¿pero es el mismo hialurónico del relleno? No. No y sí.
El principio activo es el mismo, es hialurónico, ¿sí? Básicamente. Lo que pasa es que en el laboratorio, el relleno que nosotros inyectamos, el de relleno puramente dicho, es un relleno que se le dice que es reticulado, ¿sí? Es un relleno duro, espeso, cuyas moléculas forman una red entre ellas, obviamente por situaciones farmacológicas, forman una red que dan estabilidad durante un montón de tiempo. Entonces es menos posible degradarlo naturalmente por la hialuronidasa propia de mi cuerpo, por eso tarda más. El que utilizamos después en cremas, en geles, en meso, en dermaper, en lo que quieran, ¿sí? Es un hialurónico no reticulado, cuyas moléculas están sueltas, ¿sí? Dependiendo del tamaño de la molécula también hasta qué capa de la piel llegue, pero no hace efecto relleno, hace efecto ¿qué? Hidratante, da brillo, ilumina, ¿sí? Obviamente genera un efecto de volumen, mismo a veces cuando hacemos todo lo que es embellecimiento, hidratación de labios con dermapen y hialurónico no reticulado, el labio en el momento en que lo colocamos no solo está más brilloso, sino que está levemente aumentado de tamaño. Es un efecto pasajero porque es un hialurónico que va a ser degradado rápidamente por las hialuronidasas de mi cuerpo. Bien, con respecto a la parte cosmiátrica y el relleno, pasa un poco parecido a lo que pasaba con toxina, ¿sí? El relleno, una vez aplicado, viene el médico, aplica el relleno no se debe tocar, no se debe manipular por parte del paciente, lo debe manipular solamente el médico, y yo les voy a decir algo, de todos los tratamientos que vengo hablando, el que más efectos adversos los pacientes se quejan o consultan, porque se asustan en realidad, la gran mayoría es por el hialurónico, que el hematoma, que la bolita, que el edema, que el hinchazón, que bueno, el relleno es como el más popular de todos en cuanto a los miedos del paciente, decir, ay, estoy hinchada, ay, estoy como en hematoma. Bueno, pasa, es normal. Es el que más cuidado tienen que tener al manejarse con el paciente, siempre que lo maneje el médico, ¿sí? Cualquier cosa extraña, colores negros oscuros en la piel, en el labio, cualquier cosa rara, no toquen, no presionen, no traten de inyectar nada sin que lo haga el médico, ¿sí? Y como les decía, pasa un poco lo mismo que pasaba con toxina botulínica, ¿sí? Hacemos la primera aplicación el día 1, al día 7 se hace un control para ver cómo se acomodó el relleno. Es natural que el cuerpo reabsorba parte del relleno porque mi cuerpo, mi cuerpo es inteligente. La dermis está llena de células de la inmunidad que reconocen que eso que me acaban de inyectar no es parte mía y trata de eliminarlo. O sea que parte del relleno naturalmente se elimina por mi cuerpo, ¿sí? Y después, una vez que se acomoda, normalmente a los 15 días se hace el retoque del relleno, ¿sí? Después de eso hay que dejar pasar una semana para que ese nuevo relleno que yo recoloqué se acomode y ahí se le puede hacer casi todo. Y acá, ojo, porque no es como la toxina, casi todo. ¿Qué es lo que no voy a poder hacer? O si lo hago, tiene que ser con cautela. Tratamientos que den calor. Obviamente en labios es bastante fácil porque nadie pasa un HIFU por arriba del labio, nadie pasa básicamente una radiofrecuencia en forma general por arriba del labio, pero si yo tengo relleno en el surco nasogeniano y me quiero hacer una radiofrecuencia, voy a intentar comentarle a la cosmiatra, ¿sí? Por eso es tan importante el diálogo entre el médico y la cosmiatra, de que mi paciente tiene relleno en el surco para que la cosmiatra ¿qué haga? Nada, solamente en la zona del surco le pongo un poco de vaselina o gel neutro para no pasar por esa zona y recordar que ahí tiene el relleno, ¿sí? Entonces, si tiene el relleno en pómulos, recordarle a la cosmiatra que puede pasar por cualquier otro lado, pero no por el pómulo, ¿sí? Lo mismo pasa con el láser, lo mismo pasa con la luz pulsada. A ver, y me ha pasado un montón de veces, ¿no? Que el paciente se olvida de que tiene cosas en la cara, ¿sí? Entonces me han llamado colegas y me dicen, Fer, mirá, la paciente cuando vino y le hice la historia clínica, me dijo que no tenía nada y le hice radiofrecuencia y después se acordó que tenía hialurónico puesto en la cara. Y yo le hice radiofrecuencia porque a mí no me lo había dicho. ¿Pasa algo malo? No. Sinceramente, por una sesión de radiofrecuencia no vamos a cambiar mucho la duración del efecto. No es una cuestión tan drástica ni dramática, pero bueno, a partir de ese momento tenerlo en cuenta, ¿sí? O sea, no es algo de hacerlo rutinario, no hacerlo una vez por semana, pero si se me chispoteó, porque el paciente se le olvidó decírmelo, una sesión no cambia básicamente la duración del relleno, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta. Y por supuesto, recomendar apoyo domiciliario con productos que tengan, obviamente, hialurónico o efecto tensor, según lo que estemos buscando. Después de que el paciente se hace el relleno, salvo con lo que dé mucho calor, ¿sí? Porque obviamente lo degrado más rápido,
todos los tratamientos estéticos se pueden hacer. Se puede hacer peeling, electroporación, ¿sí? Se pueden hacer lo que quieran sin ningún problema. Mismo la radiofrecuencia, a los 2 meses después de haberse hecho el relleno, se puede hacer cada 15 días, sin variar demasiado el espectro de acción de la duración del relleno, siempre hablando de hialurónico. Con el Radies y con la metacrilato no pasa absolutamente nada, no se mueven por ningún lado, por más que le pasen calor encima, ¿sí? Eso para que lo tengan en cuenta. Plasma rico en plaquetas, hermoso, hermoso, amo este tema, es uno de mis tratamientos favoritos porque yo lo uso no solo para medicina estética, yo me dedico a la medicina integrativa y hago mucho medicina estética con plasma rico en plaquetas en rodillas, en codos, en columnas, en articulaciones dañadas y la verdad que me fascina todo este tema. ¿Qué es el plasma rico en plaquetas? Es el volumen de plasma autólogo que contiene una concentración de plaquetas en plasma superior al nivel basal después de haberse sometido a técnicas de concentrado. ¿Es alergénico? No. Lo que se viene y se hace es lo siguiente: llega el paciente a la consulta, es lo ideal con un laboratorio donde chequeemos que todos sus parámetros de laboratorio, su analítica, como se dice realmente, estén correctos, ¿sí? Y en base a eso se saca sangre al paciente, se centrifuga, se obtiene el separado de los componentes de la sangre. De esos componentes a mí me importa el plasma. El plasma tiene una porción que es más rica en plaquetas que otra, vamos a ver en un dibujito, tiene una concentración de plaquetas en una zona más concentrada, y yo lo que hago es aspirar ese plasma con las plaquetas concentradas y reaplicar esas plaquetas en la zona a trabajar en cuestión. En cara, en cuero cabelludo para alopecia es, yo no me gusta decir es mágico, pero parece como un antes y un después en cuero cabelludo, en corporal para celulitis, para estrías, una locura también, ¿sí? Y obviamente lo que sea medicina regenerativa. Dato de color, ¿puede dar alergia al plasma? No, perdonen, voy a silenciar a alguien que me parece que hay alguien que está en un ruido de plática. Ahí está, muchas gracias. Tengan en cuenta lo siguiente: ningún paciente puede venir al otro día a hacerse plasma y decir que tuvo una reacción alérgica al plasma. Nadie es alérgico a su propia sangre, eso que quede, o sea, es imposible matemáticamente. Entonces, desde el vamos, si el paciente al otro día se brotó, le pasó algo, tiene que ver con algo distinto, algo que se puso, algo que se hizo, pero nadie es alérgico a su sangre, ¿sí? Y acá no estamos aplicando más que la propia sangre del paciente de vuelta en su cuerpo. Por eso es autólogo, la sangre se extrae del propio paciente, en el momento que se saca se procesa y se reaplica, ahora ahí tienen la fotito de lo que voy a contar, y todo lo que queda en el frasquito, todo lo que queda en el tubo, ¿sí? Que está acá dentro de sangre, que no se utiliza por cuestiones legales en la República Argentina, debe ser descartados. Los únicos que pueden guardar hemoderivados para fines investigativos o con fines prácticos son los bancos de sangre y los hospitales que contienen bancos de sangre, ¿sí? Todos los demás, nadie puede guardarse una muestra de sangre de un paciente en la heladera bajo ningún concepto ni bajo ninguna finalidad, ¿sí? Acá tienen una muestra procesada. Los tubos que se utilizan son los de tapita celeste, porque son los que tienen citrato de sodio, que es un anticoagulante. Lo que ven abajo, color casi negro, por la centrifugación, son los glóbulos rojos. Acá en el medio, que no se ven en la foto porque una cuestión es algo muy finito, estarían los glóbulos blancos, y todo eso amarillo ámbar que ven es el plasma. Ustedes saben que el plasma es la porción líquida de la sangre, que está formada por agua, vitaminas, proteínas, componentes que andan circulando por la sangre, y también tiene plaquetas. ¿Dónde están las plaquetas? Acá, en el tercio inferior. No se ven, no hay un cambio de color en el plasma por las plaquetas, es a ojo, ¿sí? Básicamente. Uno divide esta porción en 3 partes y uno sabe que acá abajo está el plasma rico en plaquetas. Acá está el procedimiento: saco sangre, se centrifuga, se obtiene la separación de los componentes como vieron en la foto, el médico aspira la parte que es necesaria aplicar y lo aplica en el paciente en la zona a trabajar, ¿sí? Se usa para todo. Para lo único que les tengo que tirar abajo, y a veces medio triste, no se puede utilizar para adiposidad localizada, no adelgaza, no quema grasa, lamentablemente, porque ya sería como el boom del día, pero para todo lo demás, todo, arrugas estáticas, dinámicas, revitalización cutánea, cicatrices de acné, estrías, impresionante, alopecia, mejora la capilaridad del pelo. Hay gente que no está alopésica, pero tiene el pelo fino, el pelo frisado, el pelo seco. Bueno, el plasma sirve para todo. Por supuesto, con todas las medidas de bioseguridad correspondientes. Por supuesto que el plasma se inyecta en forma de mesoterapia, se puede también poner como relleno,
tanto líquido como gelificado. Y vamos a lo importante. Bueno, acá dice mojarse, en realidad está el no que estaba en blanco. No mojarse la zona donde se aplicó el plasma durante 4 a 6 horas. Y en pelo, no se puede mojar el pelo por 24 horas. ¿Sí? No colocarle ningún producto sobre arriba de la piel, sobre el plasma, ni siquiera protector solar. El paciente se va con el plasma puesto en la cara, ¿sí? No exponerse a fuentes del calor por 48 horas. En caso de una reacción inesperada, que no sé cuál podría ser, consultar al profesional médico. Una reacción inesperada en un plasma es un hematoma, punto final, listo, se terminó hasta ahí, ¿sí? Y con respecto a los tratamientos estéticos cosmiátricos, que a mí es lo que me importa, no realizarse otro tratamiento médico o cosmiátrico hasta 10 días después, ¿sí? Y no realizar radiofrecuencia por 21 días, ¿sí? Ni luz pulsada por 45 días. El mismo día que el paciente se hace el plasma, antes del plasma le pueden exfoliar, le pueden hacer una higiene profunda, no hay ningún problema. Pero después tienen que esperar 10 días para la siguiente sesión del siguiente procedimiento. ¿Cuántos plasmas y cada cuánto? Que es la otra pregunta muy importante. El plasma se hace una vez por mes, ¿sí? 3 a 4 sesiones, ¿sí? O sea que son 3 a 4 meses de plasma, uno por mes. Eventualmente el médico puede sugerir hacer más plasmas que los que estoy diciendo según la patología. Yo un cuero cabelludo en alopecias bastante importantes he llegado a hacer hasta 8, o sea, uno por mes, pero porque, bueno, así los manejábamos bien con el paciente, era una cuestión de protocolo clínico. Pero por protocolo general son 3 a 4 sesiones intercaladas, uno por mes, ¿sí? Ya con el primer plasma el paciente ya empieza a ver cambios clínicos, ¿sí? Y no hay ninguna alteración. Siempre recomendar apoyo domiciliario, según la patología que estén tratando, con los principios activos que ustedes crean recomendables, por supuesto. Por último, los hilos tensores. Yo les voy a decir algo, la foto impresiona más de lo que duele. Se los voy a decir así de simple, ¿no? Esta foto, cuando la ponen, hay mucha gente que mira y tipo dice, wow, lo que debe doler eso ahí adentro, no duele nada, ¿sí? El hilo es, ya les digo, es más la impresión, creo que duele, les puedo asegurar, duele más el relleno que el hilo, o para que se den una idea. Así literal. Es más la impresión visual que nos provoca ver esta foto que lo que realmente está pasando adentro, ¿sí? ¿Qué son los hilos tensores? Es un tratamiento de tensado cutáneo que se basa en la implantación de varios microhilos en forma de red, ¿sí? ¿Para qué? Para buscar un efecto anti-age, para sostener. El hilo hace de sostén, ¿sí? Actúan como danzas que fijan la piel a una estructura adyacente para levantar, ya sea el shawl, ¿saben lo que es el shawl? Es esta parte, ¿sí? Ya sea el shawl, ya sea los pómulos, ya sea el cuello, ya sea, ahora se usaba, estaba de moda hasta el año pasado mucho el tema de los foxy eyes, levantar la colita de la ceja como muy exageradamente, con hilos tensores muy cortitos, ¿sí? Ya sea en cuerpo, por ejemplo, se utilizan en cola, para levantar la cola también, más allá que hay otras alternativas que a mí me gustan mucho más, pero también se pueden usar en cola. ¿Cuáles son los beneficios? Es una técnica rápida, les puedo asegurar que poner 10 hilos de cada lado de la cara, uno tarda 20 minutos. Se consigue un efecto lifting sin necesitar una cirugía, y de larga duración. ¿Cuánto dura un hilo tensor? 1 año y medio. Entre 1 año y 1 año y medio, bastante, ¿sí? Así salen. ¿Para qué se utilizan? Para arrugas, flacidez facial, elevación de las cejas, que es el famoso foxy eyes, y redefinición del óvalo facial y el contorno mandibular, ¿sí? Hay distintos tipos de hilos, y acá es donde yo quiero aclararles algo porque a veces empiezan a marearse con las abreviaturas y todo. Los hilos pueden ser naturales o sintéticos, hoy por hoy el 99% son sintéticos, todo de laboratorio, sí, por supuesto, como el hialurónico. El hialurónico no es más de cresta de gallo ni aleta de tiburón, ¿sí? Es sintético. Según el número de filamentos, es mono o multifilamentos. Esto tiene que ver como un hilo, imagínense un hilo de costura, un hilo. El monofilamento es un hilo. El multifilamento es como si ustedes agarraran 2 hilos de coser y los enrollaran. Hicieran así, bueno, eso es un multifilamento. Y según las propiedades absorbibles o no absorbibles, los primeros hilos que salieron al mercado hace muchos años eran no absorbibles, los famosos hilos de oro. O sea, seguramente lo habrán escuchado, ¿sí? Bien, bien, hay gente de mi edad, bien, eso está bien que no estoy tan mal. Los no absorbibles fueron los primeros hilos. ¿Y cuál es el problema de lo no absorbible? ¿Cómo me lo saco si no me gusta?
¿Qué hacemos? Entonces, bueno, la medicina estética ha evolucionado buscando técnicas y productos alternativos que le den al paciente la seguridad de que ante una eventualidad, o digamos que yo ya no quiera más ese procedimiento, el hilo no esté en mi cuerpo. Lo más sano para el cuerpo es lo que no perdura por largos periodos de tiempo, ¿sí? Los famosos hilos que se utilizan hoy por hoy en el mercado son los famosos PDO. El PDO está para todas las publicidades, para todos, ¿sí? Acá tienen un multifilamento, un monofilamento y un hilo espiculado que tiene espículas, ¿sí? Que son los famosos hilos que se enganchan a la piel en forma de arañitas y tiran y traccionan. Los que son lisos sirven más para hidratar, para mejorar la textura de la cara, para definir el óvalo, y los espiculados que tienen ganchos sirven más para levantar algo que se está cayendo, ¿sí? Como les decían, los no absorbibles y permanentes ya no se utilizan, es el polipropileno, ¿sí? Se utilizan en otras cosas, ¿sí? En cirugía se utilizan para sutura, pero no para algo estético. Los que utilizamos hoy por hoy son los reabsorbibles y temporales, y el más conocido es el polidioxanona, que ustedes lo ven abreviado como PDO. El famoso, seguramente habrán visto publicidades de centros de estética, hilos PDO, hilos con PDO. ¿Qué es el PDO? Es esto, un hilo reabsorbible y temporal, ¿sí? Que después viene en forma lisa o en forma espiculada, según lo que el paciente requiera, ¿sí? Bien. Acá están viendo la foto, fíjense el tamaño del hilo, yo les puse una fotito de un hilo para colocándose, esto es la aguja, aclaro, esto es la aguja, el hilo está pegado a la aguja, es más finito, ¿sí? Es eso bien finito pegado a la aguja, o sea que son nada, es más fino que una aguja de coser, para que se den una idea, ¿sí? Por eso les decía que es más impresionante la foto de la aguja que realmente el hilo, ¿sí? Bien, acá ven justamente colocando, esto es la aguja donde viene enroscado el hilo para su colocación, ¿sí? Lo lindo del hilo es que se coloca y ya está, no hay retoque, no hay retoque. Sí, lo único que hay que tener en cuenta es que hay que esperar 15 días, porque el hilo, como todo producto extraño para mi cuerpo, genera una reacción inflamatoria en muchas veces, en muchas zonas bastante importantes. En cara, la gente dice, siento que tengo 2 mejillas gigantes, claro, porque los hilos generan una reacción inflamatoria edematosa muy importante, que se acomoda sola. Se acomoda sola. Si ustedes quieren hacer drenaje linfático, no hay ningún problema, porque el hilo no se va a mover porque ustedes le hagan drenaje ni nada, pero es más que nada una reacción inflamatoria hasta que la piel se acomode al hilo y todo se estanque. Una vez que el hilo se acomodó, que normalmente se supone que son 15 días posteriores, bueno, le hacemos lo que quieran. Y acá tengo que hacer una salvedad, porque acá los autores no se terminan de poner de acuerdo. Hay algunos autores que dicen, con los hilos de PDO, como son hilos reabsorbibles, que la exposición prolongada a altas temperaturas puede generar una desnaturalización del hilo y que el hilo dure menos. Y hay otros autores que dicen que en realidad por la profundidad en la que va el hilo, porque va en dermis profunda, una radiofrecuencia no me produciría una desnaturalización. Entonces hay como un debate medio abierto. La realidad es que la radiofrecuencia en sí mismo no le haría mucho al hilo, porque está bien profundo, y la luz pulsada y el láser serían las únicas, y hasta el HIFU, serían los únicos equipos que podrían generar una lesión del hilo y provocar que dure menos. Pero también vamos con la contrarrespuesta. ¿Cada cuándo se usa el HIFU? Una vez por año. Uno cada 6 meses, si es el primer año. ¿Cada cuánto se usa la luz pulsada? Una por mes, ¿entienden lo que les quiero decir? O sea, la cantidad de sesiones de realmente las situaciones clínicas que me pueden provocar romper un poco el hilo no son tantas, ¿sí? No son de cuestiones frecuentes, ¿sí? El hilo está bien abajo, el hilo está en dermis profunda, para que lo tengan en cuenta, ni siquiera está en dermis superficial, así que con una radiofrecuencia no va a pasar prácticamente nada, ¿sí? Y con el láser de la luz y un HIFU, yo sí les digo, si tienen pensado hacerle el HIFU al paciente y aparte el hilo, primero hagan el HIFU y después el hilo de última. Es más simple que eso, imposible. Después le pueden hacer lo que quieran, no pasa nada. No van a llegar, nunca van a llegar al hilo, de ninguna manera, ¿sí? No hay forma técnica que en cosmiatría podamos llegar al hilo, ¿sí? Recomendar apoyo domiciliario específico para potenciar los efectos, con todo lo que sea básicamente efecto tensor, porque el hilo se pone como efecto tensor, cremas con Dimae, por ejemplo, ¿sí? Con Lauret, con piruvato, con todo lo que tenga efecto tensor, por supuesto, y pasados los 10-15 días de la práctica médica, si el paciente no tiene ninguna reacción adversa,
le pueden hacer cualquier procedimiento. ¿A qué llamo yo una reacción adversa desagradable con el hilo? Más allá del edema. A veces los pacientes, esto tiene que ver con errores en la técnica de aplicación en hilo, ¿sí? Los médicos tocan algún nervio, ¿sí? Y el tocar ese nervio puede provocar alguna disestesia, alguna molestia en la cara por la aplicación del hilo que puede perdurar por un par de meses, ¿sí? Eso sería como una complicación grave del hilo, ¿sí? Que el médico haya tocado sin querer un nervio, y al haber tocado ese nervio, el nervio se irrita, la irritación del nervio genera un malestar, que puede ser como un cosquilleo, una sensación de pinchazo constante, y eso por supuesto lo tiene que resolver el médico. Eso sería como el efecto adverso más grave. Yo vi esos efectos adversos y los otros que he visto, que ya no es tan frecuente, y esto tiene que ver con el hilo largo. No sé si vieron algún hilo que sobresale de la cara. ¿Nunca vieron algo? Bueno, los hilos vienen, yo les cuento, pero es que vienen en una longitud determinada. A veces el hilo es más largo que la longitud total de mi cara. El hilo normalmente se corta, ¿sí? Cuando lo coloca se corta el excedente. A veces pasa que o por falta de cortar el excedente o también por aplicación en un plano superficial, el paciente cuando gesticula se le ven como las puntas de los hilos saliendo por las puntas de los pómulos, y hasta como son azules, ahora hay algunos que son blancos, pero la gran mayoría son azules, se ven a contraluz. Cuando hay sol, o cuando prenden la lámpara de cosmiatría y están trabajando con el paciente, ven a contraluz algo azul por debajo de la piel y es un hilo que está superficial, ¿sí? Nada, el paciente las va a amar si se lo sacan en realidad, porque es un hilo espantoso. Ya les digo, como se degradan solos, en el peor de los casos, esperar 1 año y medio para que el hilo se degrade, punto final, ¿sí? Bien, bueno, eso es todo lo que tengo para comentarles. Yo les quería aclarar algunas cosas de la parte quirúrgica, que obviamente no son técnicas de consultorio estético, sino son técnicas de cirujanos. ¿Qué pasa cuando un paciente se hace una lipo o una dermolipectomía o una cirugía estética y viene al consultorio para atenderse? Antes que nada, esto va a tener que ver con el cirujano en cuestión. Muchos de los colegas cirujanos nos derivan los pacientes en forma postquirúrgica inmediata, a los pocos días de la cirugía, para que le hagamos drenaje linfático o ultrasonido modalidad pulsante para ayudar a drenar el edema que tiene el paciente. ¿Es legal? Sí, es legal, está todo perfecto. Por favor, tengan en cuenta lo siguiente, que les mande la nota al médico. Autorizo 5 sesiones de ultrasonido en zona mamaria, en zona abdominal, por lipo, tengan los recaudos correspondientes. Sabemos que el ultrasonido daño no le va a hacer al paciente, nunca un ultrasonido daña a un paciente, ¿sí? Pero tengan en cuenta que está bueno tener la nota. ¿Cuándo yo le puedo hacer tratamientos? Viene el paciente, a mí me pasa muchas veces, se hizo una lipo, viene al mes de la lipo y dice, pero vos sabés que estoy contenta, pero me quedó un rollo de grasa de un lado que del otro no me quedó, o me quedó desnivelada, más alta una cintura que la otra, un rollito más alto que el otro. Pasa muchísimo con las liposucciones esas cosas. ¿Cuándo yo le puedo ofrecer a ese paciente un tratamiento estético modelador? Bueno, para sacar ese rollo, una criolipólisis, un ultrasonido, un tratamiento estético para reducir o mejorar la modelación cuando tenga el alta médica final, que normalmente son entre los 2 y los 3 meses digamos, postquirúrgicos, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta. Antes no, porque cualquier lesión en los tejidos puede generar una eventración o una disencia de suturas, ¿sí? O sea, una apertura de las suturas que están por debajo de la piel, y obviamente una complicación posterior para el paciente, ¿sí? Eso para que lo tengan en cuenta. El paciente operado no es un paciente que no lo vamos a volver a atender, el paciente operado es un paciente que probablemente vaya a volver, porque va a querer mejorar siempre un poco más, pero tienen que tener en cuenta los riesgos y los tiempos quirúrgicos de cada paciente, ¿sí? Eso para que lo tengan en cuenta. Bueno, no sé si tienen alguna duda, consultas. Si no, bueno, me escriben, voy sacando las dudas. Bueno, muchísimas gracias, Rocío. Muchísimas gracias. Cualquier cosa, ahí tienen mi número, y cualquier cosa de la duda sobre el apunte también me escriben. Yo siempre digo, el mercado está abierto para todos, para los cosmiatras y para los médicos. El tema es que cada uno trabaje con responsabilidad en lo que uno tiene que hacer, en lo que uno legalmente está habilitado para hacer,
para no tener complicaciones futuras, ¿no? Porque básicamente el gran problema que tenemos hoy por hoy de las complicaciones es el exceso, y lo digo también de parte de algunos médicos que no son cirujanos y se meten en un terreno pseudoquirúrgico. Entonces todos tenemos cierta responsabilidad en el área que nos toca, y mantenernos en nuestra área ayuda a que también los pacientes disminuyan los efectos adversos. Así que bueno, muchas gracias, Mónica, por la invitación. Un placer estar aquí otra Espectacular vez. la clase. Sí. Bueno, muchas Aparte, gracias. viste que es todo muy interesante y viste, da para Sí, más. da para más. Medicina, Sí, sí, da para más, pero bueno, esto para que lo tengan en cuenta. A ver si hay una pregunta ahí, yo no sé. Bueno, muchas gracias, Luz, también, muchas gracias a todos, y bueno, cualquier cosa, si tienen alguna duda, me pueden consultar por privado, ¿sí? Vuelvo a agradecerte, Mónica, tu invitación, y nos estamos viendo. Nos estamos viendo si Dios quiere, así que yo paso a las chicas tu contacto por si tienen alguna Sí. preguntita. Sí, Bueno, sí, el no hay material ya problema. lo pasé, así que no hay ningún Bárbaro. problema. Muchas gracias, Mónica. Te mando un besito. Dale. Bueno, Ahí ya. si no hay, está bien. Si no hay más preguntitas, ya terminamos la clase. Y bueno, y muchísimas gracias, Fernanda. No, por favor, Mónica, Espectacular, un saludo grande. espectacular. Bueno, chicas, entonces nos estamos viendo, si Dios quiere, el lunes que viene. ¿Sí? Besitos a todas. Que sigan bien.